llega y la que sale, por 2 vías. Está por ir al baño. Eso es así. Mire, bueno, el caso Calamar. ¿Cómo se dice calamar en inglés? Yo no sé. ¿Ustedes vieron la producción de Netflix, la Operación Calamar? Ah, sí, ¿Tú que sabes inglés? Corea, De Corea. Sí. Es una producción muy... Yo la vi, me llamó mucho el nombre y no tenía en mente y no lo podía tener jamás. Que aquí vamos a tener una cosa en la justicia que se llama así. Parece que Mauricio debe negociar la avión también. Parecería. Sí, porque le que salir los nombres. Yo con estos nombres pienso siempre en los muñequitos de Bob Esponja. He oído eso. Calamargo. Mira, he oído que el señor Mauricio de Bengochea, a quien no conozco, es el autor de todo este entramado o de toda esta complicación entre mediático y judicial, y ahora le agregan el componente político, verdad o falso. Quizás el tiempo pueda ayudarnos a entender cuál de los enfoques es el más adecuado. Pero me cuesta mucho aceptar que el señor Mauricio de Bengochea sea el autor de todo este tipo de cosas, porque yo digo... A pesar del tuit que él puso. Sí, a pesar del tuit, yo vi el tuit, pero me cuesta mucho entenderlo porque cuando me pongo a reflexionar sobre lo que ha estado ocurriendo, yo me he hecho muchas preguntas. Una de ellas, ¿esto beneficia al gobierno? ¿Esto beneficia al PRM lo que está ocurriendo ahora? Y yo concluyo rápidamente en lo que estoy viendo en el escenario, que esto nada más beneficia a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo. Lo que está, en mi opinión, ¿verdad? Puedo estar equivocado y no sería raro. Pero la manera en que ha ido deviniendo esto en las últimas horas, después de que ocurrió lo que ha pasado el fin de semana, yo me atrevo a asegurar que estoy muy convencido de que es una maniobra o es una operación, quizás el tiempo en que se ha producido, las cosas que han ocurrido, que no favorece al gobierno. Entonces yo digo, no es inteligente que si usted trabaja para el gobierno, si usted trabaja para el presidente de la República y el presidente está evaluando o el presidente ya ha decidido ir tras la reelección, va a ser sin duda el candidato presidencial del PRM y va a buscar un segundo periodo sin que él lo haya dicho porque públicamente no lo ha expresado, ni tiene que expresarlo, todo el mundo lo sabe. Entonces no le veo la inteligencia, a lo mejor yo no llego ahí, a lo mejor mi capacidad de razonar no llega a esos niveles de profundidad. Pero cuando he visto lo que sostiene el PLD Francisco Javier García, que ayer nos acompañó como entrevistado en el programa Hora Más Tarde, hoy mismo la Super 7, y hacía ese planteamiento, yo de verdad que me resulta muy, muy extraño coincidir con eso. Creo que esto que ha ocurrido, si a alguien no le favorece, es al partido de gobierno, porque se están dando situaciones que pudieran provocar el crecimiento del proyecto que encabeza el doctor Leonel Fernández, máxime cuando ya el presidente de la República aparentemente escogió a Leonel Fernández el 27 de febrero en su discurso como su contrincante en el proceso electoral del año 24. Todo ese tipo de cosas cuando las sumo no me dan. Pero igual vuelvo al principio del lunes cuando yo me refería a esto por primera vez y decía, quiero esperar que las cosas fluyan. Hay más informaciones, hay informaciones mucho más abundantes en la prensa de hoy. Algunas puede ser que comiencen a convencer a alguna gente de que algunas cosas irregulares se hicieron. Se están citando 2 direcciones físicas de centro donde se operaba para la distribución de dinero. Hay una de las referencias que se hacen de una llamada casita en Bellavista que me vuelve a confirmar que están detrás del presidente Medina, porque era un sitio donde frecuentemente el presidente Medina operaba para tratar asuntos muy privados. Entonces, cuando he visto todo eso, me he convencido de que el asunto está demasiado claro de hacia dónde va la investigación, hacia quién apunta, y estoy demasiado convencido ya de que eso apunta hacia la cabeza del expresidente Danilo Medina. Lo que se decidió ayer, y esto es la información, creo, más importante para quienes le están dando seguimiento al proceso, es posponer para el próximo domingo a las 9 de la mañana la medida de coerción, y tiene sentido porque a los imputados le notificaron
Ahí mismo. Ahí mismo, o sea, 2.100 páginas, no hay manera que usted pueda leer en una hora, en media hora y analizar esa cantidad de páginas para usted poder establecer de manera adecuada la técnica de defensa para su defendido, para su cliente. O sea, que creo que tiene mucha No va a servir de nada. ¿Por qué? Porque llevan preso. Ah, bueno, sí, yo creo. O sea, eso. aquí no hay... medida de coerción lo único que busca es establecer la necesidad de que una persona obtenga una. Si está buscando prisión, demuéstrale a esa persona falta de arraigo, demuéstrale que esa persona es un peligro de fuga, que puede obstruir el proceso. Tú para eso no tienes que hacer un relato de 2.000 y pico de páginas, lleno de la teoría del caso del Ministerio Público, que yo sé que doña Miriam Germán creía eso cuando era juez, pero ya ella no cree en nada de esa vaina, y ella, porque ella, yo le creo ya suficiente dignidad para renunciar, si ella es una mojiganga ahí, ¿verdad? Y ella yo le atribuyo la suficiente dignidad para irse de ahí. O sea, yo tengo que colegir que esté de acuerdo con todo eso. O sea, que se deje de estar postulando vaina en la academia de lo que ella no cree. Dicho esto, usted no necesita 2.000 y pico de páginas, un relato con su teoría, planteando muchas cosas que son espectáculos, que son para esto, para que la prensa nos dé movida durante semanas, desmenuzando eso, y ya aquí se perdió el seguro. Aquí los medios no... El presunto, el según él, no se establece, no se robaron, te lo titulan así. Distrajeron, eso no importa. Pero ese alimento, ese material es alimento para la prensa, ese material no es para medida de coerción. Y ellos le van a cantar 18 meses de prisión preventiva, no importa que demuestren arraigo como lo tienen, no importa que demuestren que no son peligro de fuga, a pesar de que han viajado, por ejemplo, han dicho, escuchamos de una vez que ha viajado más de 50 veces. Después que comenzaron a investigar, todas ellas con permiso del Ministerio Público. Sin embargo, 18 meses de prisión. O sea que eso lo pudieron haber conocido ayer. La señora Romero, que es un sello gomígrafo del Ministerio Público, va a hacer exactamente lo que ellos le pidan. No importa el tiempo que pasen en eso. Ahora, usted se apunta a lo que es la ridiculez en marca mayor. Yo quiero citar dos cosas. En las solicitudes de medida de coerción, ¿usted sabe qué término utilizan? Codinome. Para los apodos. MX para... No. Eso no existe en el idioma español. Codinome no existe en castellano la palabra. Eso es utilizarlo para copiar la vaina del lavajato. Esto es un ridículo, coño, eso carajo. Tú sabes codinome. Diga apodo, alias. Ah, no, tiene que hacer extrapolación porque son unos estúpidos. Y segundo lugar, que es muy ridículo para esa vaina, muy payaso. Bajar a esa gente como si fueran coño el Chapo. Tienen 2 años sueltos en su casa. Van cada vez que lo requieren. No andan así. Ninguno de ellos. Ah, pero para bajar los 2 pisos en un edificio controlado por usted, tiene que poner un casco, un chaleco antibala, llevarlo con fusiles. Coño. Yo solamente espero. Yo espero solamente, porque todo el abusador es cobarde. Yo solamente espero que cuando cambien de fundillo, la chancleta que están dando ahora, no se manden huyendo. Que no se manden. Que tengan por lo menos la valentía de aguantar su fundazo cuando le lleguen, porque le van a llegar. A mí me sigue llamando la atención la actitud. Me voy a alegrar. Me sigue llamando la atención la actitud del señor Gonzalo Castillo, que fue ministro de Obras Públicas, que fue candidato presidencial del PLD. Yo ayer decía que parece que está muy bien aconsejado. Ese tuit cayó muy bien, él pidiéndole tranquilidad a sus seguidores, la gente que había ido a manifestarse al Palacio de Justicia, hablando de que cree en la justicia y de que iba a probar su inocencia en este proceso, que está injustamente preso. Y cuando le sacaron ahí que la prensa pudo tener el alcance para filmarle y para intentar preguntarle cosas, la actitud de Gonzalo, muy tranquilo, un poco risueño, y digo, ¿qué hombre es este? Porque nadie quiere verse en eso, si nadie quiere que lo tenga metido en ese cuartito y con la seguridad de que ahorita va a durar probablemente 18 meses en una cárcel, en una condena previa, y sin embargo la actitud de Gonzalo es como
no está pasando nada. Digo, de verdad que me sorprende el tema de este hombre. Tal vez no darle el gusto que lo quieren ver llorando, tal vez lo quieren ver llorando. No, y había de que la información que estaba enfermo y eso, que No, él tiene un tema de salud viejo. El médico dijo ayer que no estaba perfectamente. No, él tiene un tema de diabetes que lo estuvo manejando un tiempo, eso se conoció públicamente, pero bien manejado, controlado. Y ahora supongo que el personal que tiene la responsabilidad de custodiar lo que ocurre con ellos, va a garantizar que le entreguen sus medicamentos a todo el que tenga algún tipo de problema de salud. Ya Ángel López lo comunicó su abogado y ya tengo entendido que Ángel tiene problemas de salud. Ángel tiene un tema de presión alta y diabetes. José Ramón Peralta fue asistido el primer día con un cardiólogo que le llevaron ahí por una situación que se presentó. Y hay que garantizarle la salud a esa gente. O sea, yo creo que en medio de lo que está ocurriendo, que no se atienda adecuadamente, eso sería entonces una cosa peor. Mira, yendo a algunas aristas de esto, que cada quien del otro lado lo puede interpretar como piense. A veces hay que ponerse en un sitio con ecuanimidad. ¿Por qué hay que ponerle el casco y chaleco antibala? Sí, para comenzar, Para entrar ahí es todo riguroso ahora, porque hay unos problemas y tú no puedes entrar ahí, te chaquean, te hacen de todo. Pero es que va a haber una gente de por allá arriba que lo va a disparar y lo va a matar, y que chaleco antibala, y es así como van ahí. Yo creo que eso es dar un mensaje de que se vean así, y eso, evidentemente, cuando tú haces eso con un propósito, eso se te revierte, eso tú lo pagas, o sea... Vamos a esos detalles que parecen insignificantes, porque hay otro que dice, no, el fondo del asunto. Insignificante, eso es abuso del poder de la el fondo del asunto tiene que conocerse con chaleco y sin chaleco. Ahora, si tú comienzas por ahí, sin haber necesidad de eso, yo no entiendo. Y hablando de ese señor Gonzalo Castillo, lo que ha hecho es prestarse a todos los requerimientos que ha hecho. Pero en definitiva... La otra observación que uno puede tener, yo lo veo ya de manera muy, muy llana, no va a pasar nada que no pasó con los otros. Lo que hay que tratar es que no pase entonces al final, que a los 18 meses no estén ahí toda la documentación y si tenga que ir entonces a prisión domiciliaria por la complejidad o no. Yo pienso que un caso que tiene 2 años y tanto en investigación y que tiene eso, la razón de que sale a otro sigue siendo cuestionada. La selectividad sigue siendo cuestionada, pero al final hay que determinar el dolo, hay que determinar el mal uso de los fondos, hay que determinar todo y ponerlo en contexto y profundizar eso, pero no hay necesidad de excesivamente mandar un mensaje, lo tenemos agarrado, esto que lo otro. Creo que la vida tiene otros detalles, la vida no es de mensaje, la vida es de resultados. Usted como Ministerio Público, usted como funcionario judicial, usted como juez, usted tiene que castigar, sancionar en base a la ley las pruebas que se presenten y punto. Lo demás es cosa. Y en el aspecto político, ahí sí yo coincido. ¿Cómo que dice a veces a quién beneficia el crimen? Watch out. Watch out. O sea, ese es un elemento que lo vamos... que los días por venir es que puede definir qué pasa ahí y qué no pasa ahí. Mira, sobre la parte política, porque no voy a entrar más en la parte de fondo, yo creo que aquí, en el fondo de eso, lo que iremos conociendo, al final eso se va a volver para mí nada, por lo que estoy viendo desde ya. Y la gran maldad se va a hacer y se va a seguir haciendo, pero ahí en la mayoría de los casos el código penal que se viola es porque no lo entiendo, porque eso no puede ser. A la Frankie se lo explican a esa señora y ella, es que no puede ser. Es que no puede ser. Bueno, pues está bien, pues no puede ser. Lo demuestran en los tribunales, eso no puede ser. Eventualmente llegarán jueces de verdad, no como estos que están ahora, esta que está ahí. Jueces de verdad. Y eso se caerá. Pero eso pasa mucho tiempo y ahora mismo esto no hay forma de escucharlo bien. Ahora lo que quieren es sangre. Entonces yo lo voy a dejar tranquilo. El tiempo dirá. Ahora, sobre la parte política. Yo, igual que mis compañeros, creo que al final esto al gobierno no le beneficia. De entrada parece que es el doctor Fernández. Pero aquí falta mucho tiempo. Y aquí cualquier cosa puede pasar. Hay que esperar. Cualquier cosa puede pasar.
hasta un invento, porque están dando las condiciones para una aventura. Se están generando, se está haciendo fértil el terreno. Ahora bien, y es donde yo pudiera ver la parte política. Los terceros años de los gobiernos suelen ser los peores. Y si algo está pasando en las encuestas, incluso del propio gobierno que publicó una ayer, que antes ponía a Luis en 65, ayer le puso en 51, es que Luis Abinader y su gobierno no están atravesando su mejor momento de cara a la percepción de la gente. Aunque puedan estar en su mejor momento de gestión, tal vez. Pero ahí el tema puede ser percepción. Y las encuestas que antes le daban una favorabilidad mucho más alta, hoy comienzan a darle hacia abajo. Pudiera ser, no es que está bajito, sigue estando alto, pero mucho más bajo que antes. Pudiera ser que estos genios, pues son unos genios extranjeros que al final, es como Vila, se van con su pasaporte, dejan el desorden aquí y se van. Tiene que ver con eso. Que estos genios digan, bueno, si las cosas que se miden y que en su momento se han medido y te han favorecido, ha sido la percepción de lucha contra la corrupción y tus mejores momentos son después de los operativos de los Moluscos, vamos a tirarnos que es el más grande, y vamos entonces a repuntar. Pudiera ser que eso sea lo que haya operado en esa mente para hacer esto ahora. Yo creo que el momento de eso pasó. Y que ahora en adelante el tema es que la gente no come preso. Eso estará en un grupito de Twitter, un grupito de prensa, pero para la mayoría de la gente, este efecto pasa en 2 semanas. Y el tema vuelve a ser los precios, la seguridad, la tasa de interés, la energía cara, la gasolina cara. Ese va a ser el tema en 2 semanas. Este efecto pasó. Y lo que le queda al presidente Abinader y a su gobierno es la convulsión. Ayer los diputados no pudieron sesionar. Y lo que va a venir ahora en adelante es un PLD en actitud agresiva al presidente, a lo que no habían hecho. Yo vi la entrevista de Francisco Javier ayer, y fue el presidente todo. Fue por la rama, Entonces acabó la buena vecindad. Y a la cabeza le van a tirar. Y el PLD sabe hacer oposición. Pueden ser chiquitos, pueden estar más grandes, pueden estar más jodidos, pueden estar más presos, pero saben hacer oposición. Pues son políticas. Y tienen espacio en el Congreso y tienen espacio de poder. Y tienen un candidato en la calle. Entonces, el cálculo que políticamente hizo eso, porque a mí nadie me va a decir que van a trancar el candidato presidencial que sacó 38% en las pasadas elecciones, así por así, sin que ahí no hubiera al menos un manejo de información. Y yo conozco de casos de gente que no está ahí presa porque se manejaron políticamente cosas para que no se metieran, de momento. O sea, que eso no está huérfano político. O sea, eso no es verdad que la señora Reynoso es un ave independiente, mentira. Eso no se hace si no hay una coordinación política. Eso no se hace así. Y menos en los términos que se hizo, porque la información que tengo también es que Miriam Germán no quería que lo trancaran, quería que lleven su proceso en paz. Han venido todo el tiempo aquí, no estoy de acuerdo con los allanamientos. Sin embargo, se hicieron, por encima de la cabeza de ella. O sea, que hay un apoyo político a otro nivel. Eso no es verdad que son independientes, que mentira, eso es embuste. Eso es embuste. Entonces, el cálculo político hay quien lo hizo. Creo que lo hizo muy mal. Porque yo coincido con mis compañeros, eso no beneficia al gobierno. Ni ahora, pero sobre todo en lo adelante. No es verdad que el gobierno factura esta positivamente. Pero uno como ciudadano... También hay gente que se cree presidenciable, tú sabes. Como ciudadano, y cree que de la Procuraduría puede llegar a la presidencia de la República. No va a ser la primera. Uno como ciudadano le preocupa, sobre todo, el hábitat natural nuestro. Ya para dónde uno va. Yo no puedo salir de aquí corriendo para donde. Ya aquí uno muere, como dicen. Castigo anticipado. Perdóname, y tú pudieras irte fácil porque tú no tienes mucho que llevarte. Para quienes tienen demasiadas cosas. Vamos a ir de aquí. Hay gente que tiene muchas cosas que no pueden llevarse, que están agitando. Lo mío cabe en una funda de supermercado. Yo puedo arrancar por ahí con el pasaporte huyendo, o cruzo por Haití, que aparezco por ahí de esos lados. Uy, ¿te dejan pasar? Me dejan pasar de una vez. Sigo para allá, para Florida. ¿Usted vive aquí? Sí, claro. Entonces, ahí es que uno insiste, y esto no es defensa a nadie. Yo de los 3 fundamentales que están presos ahí, apenas tuve un, digamos, diálogo
con José Ramón Peralta, incluso en el COVID lo llamaba para ver cómo estaba. A Gonzalo Castillo lo vi 2 veces, una vez que lo entrevisté y una vez en su oficina, pero más de ahí no. Entonces, uno dice, hay que hacer las cosas. Óyeme, si todo lo que se dice en el papel aguanta de todo, hasta que lo lleven al baño y lo ensucien. No, hay que llevarlo. Sí, el papel hay que llevarlo al baño. Porque Bueno, lo otro es la mano. Entonces, uno lo que propugna es que ha visto abusos. Yo como reportero me tocó ver lo que hicieron con la familia de Salvador Jorge Blanco. Bueno, Balaguer dijo después que se arrepentía de haber permitido, qué sé yo, Pado, eso, el abuso, la desconsideración. Y la gente aplaude, y lo aplaude, hasta que le llega a ellos. Hay gente que quiere ver sangre, pero cuando la sangre le llega a ellos, entonces ahí se asustan. Y hemos visto muchos bravucones que luego salen corriendo. Castigo anticipado, editorial del periódico El Día. 2 cosas. El sentido de la justicia ha sido relegado frente a la necesidad de aceptación popular. Los jueces deben esforzarse por administrar justicia por encima de los gritos del público y apegarse a los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Presunción de inocencia. Usted es inocente hasta tanto se le pruebe lo contrario y se agoten las etapas que establecen el sistema jurídico nuestro y alcance la condición de lo irrevocablemente juzgado. Que ya usted agotó todo, condenado, demostrado que usted es un ladronazo y va preso y que se le incaute todo. A eso es lo que uno aspira. El derecho al buen nombre está establecido en la Constitución de la República. Nadie puede prevalerse de autoridad alguna para abusar y atropellar. Esto no es nombre, señores. Olvidémonos de los nombres. Vamos a hablar de lo que nosotros somos como sociedad. ¿Por qué vienen esos presidentes a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno a República Dominicana? ¿Por qué vienen aquí? Porque aquí hay unas condiciones que nos reconocen. Tenemos democracia de calidad. Esos conceptos fundamentales que nos permiten vivir en civilización, que nos despertamos, vamos a nuestro trabajo, que no tenemos esos sobresaltos, que no tenemos esos problemas mayores. República Dominicana los tiene y se ha construido año tras año, día tras día. El presidente Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, y uno espera que en la mano de Luis Abinader, que Luis Abinader no sea el sepulturero del sistema democrático. Él tiene una gran responsabilidad y él lo sabe y me parece una persona ecuánime y correcta. A él que no se deje soplar mucho, porque dicen en el campo que cuando se sopla el tizón prendido, el tizón es que se quema al final. Entonces estas cosas hay que tener mucho cuidado. Entre los argumentos que yo estaba viendo el expediente ayer, leí una parte, argumento ante el juez de ejecución de la pena, qué sé yo de esto, dice, las infracciones que se le atribuyen están sancionadas con pena privativa de libertad. Ese es uno de los argumentos para justificar, solicitar la prisión. Finalmente, que este honorable juzgado tome en consideración que miembros de la estructura y otros cómplices con alto nivel de jerarquía permanecen en libertad y siguen haciendo peligrosas maniobras con el objetivo de distraer evidencia, intimidar testigos y utilizar recursos para garantizar impunidad y obstaculizar la investigación. El que robó, que vaya preso y que le quiten todo. El que robó, que le vaya preso y le quiten todo, no hay problema. En eso estamos conscientes y de acuerdo todos. Y ya me da un dato, que yo no se ha manejado mucho, por eso sigo manejando. Y uno que tiene amigos ahí. El presidente designó por decreto una comisión de abogados, son casas recompensa. Hay muchos de ellos detrás de esto. Le puse a Gonzalo, por ejemplo. Gonzalo, entre las cosas por las que está preso, según la información que maneja, es porque él le dijeron, mira, devuelve los 4.000 millones de pesos que Memilo te dio. A mí ni me han dado eso, fue para campaña, yo no tengo ese dinero. Ah, bueno, pues va preso. Pero parte de esa presión para devolver dinero. Y por ejemplo, ahí está el caso de Memilo, que admite cualquier cantidad de cosas y no está ni siquiera como imputado. Él está como colaborador. Y porque va a devolver 800 millones de pesos. Lo va a dar. ¿Para qué? Para salir del proceso.
Pero ¿tú sabes dónde va ese dinero? Buena parte de él. A mano de un grupo de abogados Comisionante. que el presidente designó por decreto. Y yo no sé ni siquiera si son legales esas facultades que ellos están ejerciendo. Y ahí no se sabe en qué va a acabar eso, eventualmente, si es verdad que eventualmente paguen. Porque no ahí se ha dicho que devolvieron, ahí nadie ha devuelto un chele, ¿eh? Ahí nadie ha devuelto un peso, para que lo sepan. Eso está en proceso. Y el juez tendrá eventualmente que admitir los acuerdos si lo considera del lugar. Un juez de verdad, no esto de ahora, un juez de verdad, como está en el fondo, admitir esos acuerdos. Entonces ahí se producen las devoluciones. Pero ahí están hablando de sobornos insobornados. Ángel Rondón. El caso de Ángel Rondón. Sobornos insobornados están hablando ahí. Extorsión sin extorsionado. Y fraude, entramado de corrupción, donde el eje principal, los ejes principales, no están sometidos a la justicia. O sea, que supuestamente se robó el dinero para entregarlo en campaña. No está. No está. O no están. Entonces, ahí es un caso que eso se va a ir desenredando, yo estoy diciendo. Y ahí no se sabe dónde se vaya a parar. Bueno, pues mire, yo creo que nadie puede malinterpretar que el responsable o los responsables de la sustracción de fondos públicos tiene que pagar por eso. Llámese Juan, llámese Pedro. Si esta gente abusó de fondos públicos, si esta gente hizo travesura para buscarse un dinero del Estado, esa gente tiene que responder por eso. A uno le llama la atención, y este es un discurso viejo nuestro, la manera. Es la manera. Y esa manera en que hoy están tratando a estos ciudadanos es la manera en que trataron a la gente de Odebrecht. Y alguno de esos que está ahí hoy con ese casco puesto, de alguna manera tuvo participación en ese casco que le pusieron en ese operativo. Yo conozco un poco de eso. Y yo digo, ¿cómo son las cosas? Yo digo hoy eso mismo que yo decía para entonces. ¿Hay necesidad de eso? Claro que no. Claro que no. Válido decir que esto no comenzó ahora. Sí, no, esto no comenzó ahora. Pero es que el mismo Ministerio Público. Esto comenzó antes, exactamente. Esto comenzó Entonces, hace un tiempecito. Estoy harto de ¿a dónde va? El Ministerio Público cambió la cabeza, dejaron la misma vaina. ¿A dónde va mi temor? Y por eso digo que yo todavía sigo, debo confesar, sorprendiéndome de esta operación. Yo pienso que a lo mejor no es de la magnitud que dice el Ministerio Público, y estoy seguro por lo que uno conoce en la experiencia, no es así. No serán 19 mil millones de pesos, pero yo me he sorprendido, debo confesar, de algunas cosas y de que algunas cuestiones de las que he visto puede que concuerden con cosas que uno ha visto, sabe. Bueno, pero ese no es el caso. Mi preocupación es porque yo he dicho, a partir de ahora, con el tema que ayer citábamos sobre hacer ilegal el financiamiento de campaña política, que yo digo que hemos abierto una puerta por donde habremos de hacer pasar a todos, y cuando todos pasen por ahí, todos serán embarrados. Porque ahora vamos a la campaña. Yo me imagino que los empresarios que financian campañas tendrán que tener mucho cuidado. Digamos que si el PLD, digamos que si Fuerza del Pueblo, si el PRM llama a un acto de cooperación, a una cena, para hacer una colección de fondos para el candidato, para los candidatos, el empresario que participe, que se cantea, tendrá que decirle, pero debe una factura con comprobante fiscal para yo poderte dar. Porque no habrá manera. O sea, esto lo estamos complicando tanto. Y yo repito, no puedo abogar, ni lo voy a hacer, ni lo he hecho, porque la justicia no actúe en los casos en que se demuestre que hay la comisión de un delito. Llámese Juan o llámese Pedro. Creo que es el deber de la sociedad incluso presionar a la justicia para que actúe. Pero lo que estoy viendo es cómo esto se ha ido complicando en el tiempo y ya el financiamiento de campaña es un problema. Cuando el gobierno llame a Juan, a Pedro, a María, que son empresarios que siempre dan dinero en la campaña para el que va a ganar y para el que puede ganar, no es a uno, es a todos que le dan en el sistema, a los principales partidos, lo hacen proporcional. Si usted tiene más en las encuestas, usted es el que puede ganar, pues con usted me canté un poco más. O si está en el poder. O si usted está en el poder. Entonces, a partir de esto, yo digo, si yo fuera, yo empresario que puedo apoyar o que he apoyado financieramente a un partido o a los partidos, yo tendré que pedirle ahora una factura con comprobante, porque si no, yo estoy en peligro. Que mi empresa figuró con un cheque, con una aportación, o que se dice, porque no es ni siquiera que haya un cheque o que haya una transparencia, es que se dice que usted financió.
Entonces, eso es un problema serio. Estamos entrando, para que la gente me entienda qué es lo que yo estoy diciendo, estamos entrando a un terreno movedizo en el que cualquiera puede hundirse mañana a partir de que entremos a consignar que los aportes o el financiamiento de campaña en un país que todavía no ha legislado adecuadamente sobre eso, donde no hemos establecido topes y responsabilidades penales para quien viole los topes de financiamiento en campaña. Entonces, al no establecerse eso, entramos en una situación sumamente peligrosa para esos que se fueron, para los que están y para los que puedan venir. Es esa la observación que yo hago. Pero además... Me pregunto un apunte ahí, Daniel, muy breve. Tú hablas de los empresarios, y es verdad, pero los empresarios se preocupen menos que los contratistas. Porque los contratistas, la gente que tiene contrato con el gobierno, o la gente que compra deuda pública, que la están comprando ahora, pues se sigue siendo igualito. Y le siguen pidiendo dinero, igualito. Pero de Línea Ascensión juntó 200 millones de pesos con contratistas del Estado el otro día, por obra pública. Eso es lo mismo. Pague deuda. ¿Para qué esos 200 millones? ¿Para qué? A la campaña. Ah. Sí, un acto, eso fue público. No, yo no me enteré. Sí, eso fue público. Y Bueno, con el cubierto que se anuncie, uno calcula y ya. 500 a 1 millón, 500 mil. supo. Y en Santiago hubo otra, 200 más. Si yo fuera contratista del Estado, entonces yo le digo, yo lo voy a aportar, pero debe un recibo con comprobante fiscal. Pero es que eso siempre ha operado así. Eso siempre ha operado así. Y por eso, por ejemplo, si ustedes dicen a Geomar, o a mí, o a ti, o a Luisín, mira, te voy a una obra, no tú te la dan. Nunca te la van a dar porque no te van a poder pedir para atrás, para la campaña. Por eso mismo yo nunca, por ejemplo, la gente que viene donde uno dice, ven, cóbrame esa deuda, yo no me meto en esa vaina. Pues eso es muy común aquí. Mi preocupación, el e-factory. oigan compañeros, mi preocupación es mayor porque a partir de estas cosas y de un caso reciente que manejamos aquí en justicia, en una operación similar, aquí se tocó, y lo comentamos, ustedes lo recordarán, con mucha preocupación, se tocó un sector importante del empresariado, y ahora pudiera darse el caso también de que se toque gente del sector privado que hacen negocio con el Estado. Entonces, en una sociedad, esas cosas hay que investigarlas, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. No podemos desarbolotar las cosas de manera que se genere un estado de inseguridad que se haga invivible en esa sociedad. O sea, hay que cuidar esa parte. Y digo, cuando yo concluyo en eso, es cuando digo, al que menos le conviene lo que está ocurriendo es al gobierno, es al partido oficial. Yo estoy plenamente convencido de que es así. Quien puede hacer nuclear a un sector importante del empresariado en la oposición son estas acciones. Por eso es que digo, eso hay que tratarlo con mucha madurez y la saña hay que sacarla del proceso judicial. No podemos actuar con saña, eso hay que quitarlo. La gente, la sociedad debe ver que es un proceso normal. Usted está implicado en esto, usted va a ser investigado con el debido proceso, garantizándole a usted los elementos fundamentales, los que se consagra en la Constitución. Vamos a investigarlo, usted fue responsable, usted va a pagar por eso. Usted lo vamos a condenar a 10 años, cuando lo condene, bueno, como debe ser, porque darle a la población la sensación de que actuamos con saña, de que estamos haciendo un show como los que ya hemos visto, el aparataje de los helicópteros, de la contratación de compañías de televisión para filmar a los apresados y divulgar esas imágenes y gozarse en eso. Conocemos un resultado de un autor de una operación similar que pasó por eso. Hoy está en su casa, Jean Alain Rodríguez, pero mire lo que tuvo que pasar por esa bellaquería. Entonces, yo creo que no podemos celebrar ese tipo de cosas. Eso no. Y una cosa, por último, ese tipo de prácticas que están descritas ahí, que se dan, que yo no estoy seguro de su ilegalidad. Porque si el Estado pagó lo que tenía que pagar, ahí ya el otro punto. Ahora, son números obscenos. Tú hablas de 19 millones de pesos pagados y repartidos. Óyeme, eso ofende. Ahora, yo estoy de acuerdo que eso no debe ser. Estoy de acuerdo que esa estructura hay que desmontarla, pero no se desmontan así. Se desmontan con una clase política, pero no se de acuerdo para modificar las leyes, de verdad. No esa vagabundería de financiamiento de partidos políticos que tenemos ahí, que permite cualquier vaina. Sí. Prohibiendo esas prácticas, y que tendría que volver para atrás, pero con penas que establezcan directamente ese tipo de regulaciones, para prohibirla, para proscribirla completamente. Pero ese tipo de show no lo elimina. Mire, antes de irnos a la pausa, debo
me llamó mucho la atención una publicación